Ya, inicio. Ya Sí, se inicio. graba. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar exponiendo nuestro avance de proyecto final conformado por el grupo 4, el cual estamos conformados por mi persona, Piero, eh, Anderson, Christian, Brian, Luis, Wagner y Anthony. Como parte introductoria de nuestra investigación, podemos decir que el desarrollo de infraestructuras viales constituye un pilar fundamental para el crecimiento económico, la integración social y la mejora de la calidad de vida de la población. Bueno, en este contexto, el diseño y construcción de pavimentos, ya sean rígidos o flexibles, representan una de las etapas más importantes dentro de los proyectos de ingeniería civil, ya que determinan durabilidad, seguridad y eficiencia de tránsito vehicular. Un pavimento correctamente diseñado y ejecutado garantiza no solo una adecuada capacidad estructural frente a las cargas de tráfico, sino que también un desempeño sostenible y un mantenimiento eficiente a lo largo de la vida útil. Asimismo, bueno, el proyecto contempla el análisis estructural de pavimento flexible, evaluando los esfuerzos de formaciones y deflexiones en cada capa que lo compone con el fin de diseñar un sistema que soporte las cargas previstas sin comprometer su funcionalidad, sin comprometer su funcionalidad. Finalmente, se realizará una compactación técnica y económica entre las alternativas. Y bueno, podemos decir que este informe técnico busca demostrar la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso, integrando aspectos de mecánica de suelos, tecnología del asfalto y diseño estructural de pavimentos. Además, pretende promover el uso racional de los recursos, sostenibilidad en la construcción vial y el cumplimiento de las normas técnicas que rigen las obras de infraestructura en el país. Como un objetivo general, tenemos que diseñar el pavimento para una vía del entorno cercano, considerando las opciones de pavimento rígido y flexible mediante las aplicaciones de los métodos de diseño establecidos por los manuales ASHTO y MTC. Como objetivos específicos, analizar las condiciones del terreno y sus características geotécnicas, fundamentar el proceso de estabilización de suelos aplicando los tres tipos de métodos, describir los tipos de asfalto empleados en la construcción, analizar las propiedades y comportamientos de las mezclas asfálticas, determinar el porcentaje óptimo de dosificación en la mezcla bituminosa y diseñar el pavimento flexible considerando la distribución de esfuerzos, deformaciones y deflexiones a lo largo de sus capas. En fundamentos de la estabilización de suelos tenemos la estabilización mecánica, la cual consiste en mejorar el suelo mediante procesos físicos como la compactación, la selección granulométrica y las mezclas de diferentes fracciones del suelo. Su punto es aumentar la densidad y reducir la porosidad, logrando así una mayor capacidad portante y estabilidad. También tenemos la estabilización con aditivos. Este método incorpora materiales cementantes o modificadores, como por ejemplo la cal, el cemento, el asfalto, los polímeros, que reaccionan en el suelo, reduciendo la plasticidad y aumentando la resistencia. También tenemos la estabilización con geosintéticos, el cual utiliza materiales como geotextiles, geomallas, geoceldas para reforzar y separar o drenar los suelos. Estos materiales no solo permiten una mejor distribución de cargas, sino que también evitan la contaminación de capas y mejoran el desempeño en el suelo en condiciones de cargas repetidas. Bueno, las herramientas a utilizar para ellos tenemos los equipos que son compactadoras, niveladoras, fresadores de suelo, camiones cisterna, esparcidores de cal y así también como laboratorios móviles para controlar la calidad y todo ello. Dentro de la información técnica, bueno, de acuerdo con el estudio del suelo, se recomienda aplicar estabilización química en tramos con arcillas de alta plasticidad, estabilización mecánicas de suelo granulares y uso de geogrids en zonas blandas con alto contenido de humedad. Para describir el asfalto, bueno, primero vamos a hablar del cemento asfáltico, el cual es un residuo de la destilación del petróleo, caracterizándolo por una consistencia viscosa y su capacidad de ligación. Sus propiedades fisiomecánicas más relevantes son la viscosidad, penetración, punto de ablandamiento y adherencia con los agregados.
Tenemos el asfalto líquido, el cual se produce mezclando asfalto con disolventes derivados del petróleo para reducir su viscosidad. Se clasifican en curado rápido, medio y lento. Bueno, según la volatilidad del solvente. Tenemos las emulsiones asfálticas, el cual son dispersiones de asfalto en agua con ayuda de agentes emulsificantes y se clasifican en catiónicas y aniónicas. Y bueno, según su velocidad de ruptura. Tenemos también los asfaltos modificados, los cuales se obtienen al adicionar polímeros o caucho al asfalto convencional, mejorando su elasticidad, resistencia al envejecimiento y comportamiento frente a cargas pesadas. Descripción de las mezclas asfálticas. Bueno, las mezclas asfálticas son materiales compuestos utilizados principalmente en la construcción y rehabilitación de pavimentos. Se elaboran combinando agregados de petróleo, tanto gruesos como finos, materiales de relleno y ligantes asfálticos, que actúan como elemento aglutinante. Su función principal es distribuir las cargas de tránsito hacia las capas inferiores del pavimento y ofrecer una superficie resistente, impermeable y durable. Bueno, dentro de los componentes principales tenemos agregados pétreos, el cual conforman entre el 90 y 95% de la mezcla, aportan resistencia mecánica, estabilidad y textura superficial, y también pueden ser naturales, como gravas y arenas trituradas. Ligante asfáltico, que representa un 5 a 7% del peso de la mezcla, proporciona cohesión, flexibilidad e impermeabilidad. El filler mineral, el cual es un polvo mineral que llena los vacíos entre los agregados, mejora la compactación y estabilidad de la mezcla. Entre los tipos de mezcla tenemos mezclas asfálticas calientes, mezcla asfáltica templada y mezcla asfáltica en frío. La mezcla asfáltica caliente se fabrica y se coloca a una temperatura entre unos 140 y 170 grados Celsius. Es de alta resistencia y durabilidad. La mezcla asfáltica templada tiene una temperatura alrededor de 100 a 140 grados Celsius. Reduce emisiones y consumos energéticos. Y la mezcla en frío se elabora con emulsiones asfálticas o asfaltos líquidos, usada en baches, mantenimientos y vías de bajo tránsito. En las propiedades deseables tenemos alta resistencia a la deformación permanente, buena resistencia a la fatiga, impermeabilidad frente al agua, adherencia entre asfalto y los agregados y estabilidad volumétrica y textura superficial adecuada. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuamos con el otro punto, que es determinación del porcentaje de dosificación de la mezcla bituminosa. En este caso tenemos procedimientos, ¿no? Que vamos a empezar a mencionar como el procedimiento técnico, que es el método Marshall. Lo vamos a escribir paso a paso. También tenemos descripción técnica de dos propiedades analizadas, ¿no? En este caso vamos a mencionar sobre el procedimiento técnico manual, que estamos hablando del método Marshall, en el cual tenemos la preparación de probetas en el cual preparamos mezclas de acuerdo al porcentaje de asfaltos. En eso tenemos que tener en cuenta algunas normas locales. También tenemos que compactar cada mezcla por el número de golpes especificados, ¿no? Bueno, y ahora tenemos como un claro ejemplo que vamos a mencionar, que 75 golpes por cara o el que indique la norma, ¿no? Los ensayos en cada porcentaje de ligante tenemos se mide por estabilidad Marshall, por fluencia, densidad de la probeta y huecos en la mezcla, ¿no? También tenemos construcción de curvas. En este caso, graficar la estabilidad versus el porcentaje de asfalto. Graficar fluencia versus el porcentaje de asfalto. Y graficar huecos en la mezcla versus el porcentaje de asfalto. Además, donde tenemos accional la densidad. En este caso también determinación de los porcentajes de interés, ¿no? Porcentaje máximo de estabilidad, el porcentaje de asfalto con el valor máximo de estabilidad. El cálculo del porcentaje óptimo, pues, ¿no? Que tenemos que método común de tres criterios, que se va a promediar los tres porcentajes anteriores. Si tu especificación exige una regla, según lo que esté establecido, se usa la regla adicional para ajustar el valor final. Y como último, la verificación. En la descripción técnica de dos propiedades, estabilidad Marshall y huecos en la mezcla. Eh, Posterior a ello, podemos ver una tabla
Puedes, para bajar a la tabla. Ya, ok, lo mencionamos aquí el porcentaje de asfalto, la estabilidad, la afluencia y el porcentaje de presión y la densidad, pues, ¿no? Como tenemos los ejemplos que estamos mencionando, el porcentaje de asfalto a 4, 4,5, a 5, 5,5 y a 6, ¿no? Esto corresponde a, bueno, como pueden ver los ítems, porcentaje correspondiente, el 4%, máxima estabilidad, máxima densidad y su óptimo. Una gráfica donde presentamos la curva de estabilidad versus el porcentaje de asfalto como ejemplo. También lo de hueco de la mezcla versus el asfalto, que podemos verlos en las gráficas, ¿no? Posteriormente, la descripción de la estructura de pavimento flexible. Aquí tenemos que tener en cuenta los esfuerzos, las deformaciones, las deflexiones, eh, y la subrasante, subbase, base granular. En ello vamos a mencionar un poco de ello. Eh, bueno, empezamos con los esfuerzos, que en los pavimentos flexibles los esfuerzos principales que se generan son esfuerzos de compresión, tensión y corte, distribuidos de manera decreciente en la profundidad. La metodología ASHDO considera estos esfuerzos dentro del cálculo del número de estructuras, que integra los coeficientes de capa y los espesores, junto a los factores de drenaje. En las deformaciones, en el pavimento flexible son principalmente elásticas y ocurren debido a la repetición de cargas de tránsito. La magnitud de estas depende de la rigidez y espesor de cada capa. Em, Estas deformaciones deben mantener dentro de los límites establecidos para evitar deterioros prematuros en la superficie de los pavimentos. En el tema de las deflexiones, son el resultado global de la respuesta estructural del pavimento ante la aplicación de cargas de tránsito. Representan la deformación vertical total que experimenta en la superficie del pavimento. En el diseño ASDO y el método de diferencias acumuladas se emplean para evaluar la homogeneidad estructural a través del análisis de flexiones medidas en campo. Tenemos que tener en cuenta que un pavimento bien diseñado presenta deflexiones uniformes y controladas que indican una adecuada distribución de cargas. Deflexiones elevadas o no homogéneas reflejan debilidades de la estructura o variaciones en la capacidad portante de la subrasante. Aquí tenemos que tener que el diseño de pavimento flexible se ha desarrollado siguiendo los lineamientos de lo estipulado en ASHTO. Eh, bueno, a través de categorías principales, ¿no? Tenemos variables de diseños, criterios de desempeño, propiedades estructurales y características estructurales del pavimento. En el tema de subrasante, definida bajo los criterios de diseño de subrasante, la capa de fermado puede construir en algunos casos el material de subrasante y en otros el material constituyente de la segunda. Dale. Ok. El tema de base granular, de similar modo, la base granular será construida con materias granulares de canteras procesadas para obtener características que satisfagan las especificaciones técnicas que nos recomienda la norma. Bueno, la carpeta asfáltica, dadas las condiciones climáticas del proyecto del consultor, ha sido conveniente la utilización de concreto asfáltico convencional, bueno, el cual se ha detallado en el ítem 3.8, 3.28, consideraciones de clima, ¿no? Y los agregados competentes que satisfagan las explicaciones técnicas en la EG 2003. En la sectorización, esto con la finalidad de determinar los sectores homogéneos en la vida, se efectuará un análisis, sectorización de vía de acuerdo a la evaluación de los principales parámetros. Bueno, método de diferencias acumuladas. En este caso voy a dar paso a mi siguiente compañero para pueda continuar con la exposición. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingenieros. En esta oportunidad voy a continuar con el método de diferencias acumuladas. En este caso vamos a explicar básicamente los fundamentos que se utilizan en los métodos distintos, ya que se ha aplicado, como bien se muestra en la figura 3. Compañero, bájale un poquito más. Se muestra el concepto general del método de diferencias acumuladas, con suposiciones iniciales valoradas en respuestas constantes y al mismo tiempo continuas, teniendo en cuenta así que tenemos aplicados varios intervalos de 0, 1, 2, al 3, del tramo del estudio, que bien se muestra. Y como se observa claramente, existen tres unidades respectivas a sus valores.
como el R1, el R2, el R3, y a lo largo de del estudio que se ha presentado, se puede observar que tiene como datos, valores, el tipo de respuesta del pavimento presentado, ya que se quiere presentar la área acumulada bajo las curvas de respuesta alineada en la figura 3, perdón, en la figura 4 que se está mencionando y se está mostrando. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Como mencionamos anteriormente en la video 4, se aplica la sección y la ubicación de los límites. Específicamente, en la gráfica se observa cada límite de tramo o la unidad que se coincide con el lugar de cambio pendiente. En este caso, la pendiente del cambio es el ZX, de positiva a negativa o viceversa. Este concepto fundamental es la base utilizada para determinar analíticamente la ubicación de los límites de la unidad o de los tramos presentados. Siguiente, por favor. Listo. Por último, mencionamos el gráfico de diseño del pavimento. En este caso, el número de repeticiones de ejes presentadas. Equivalentemente, han sido calculadas a partir del estudio de tráfico presentado en el año 2016, teniendo en cuenta las ubicaciones y el ingreso y salida del tráfico. En este caso fue el IMD, el cual fue calculado a partir del tráfico de las normas generadas en las tasas que se ha presentado en el mismo estudio presente. Siendo así, como se mencionó, desde el año 2016, el año 2014, perdón, 2024, 2025, 2026, 2027 y así hasta el año 2037. Ya por último, para finalizar la exposición, tenemos en cuenta las conclusiones y las recomendaciones presentadas. En este caso, la estabilización del suelo es fundamental. ¿Para qué? Para garantizar la durabilidad de las obras infraestructurales. Al mismo tiempo, la estabilización mecánica es apropiada para los suelos. En este caso, estamos presentando suelos granulados. Y teniendo en cuenta la los suelos y al mismo tiempo la presentación de los suelos y de la zona blanda, tenemos en cuenta que el asfalto y el cemento asfáltico es la base de las mezclas de tanto caliente que está presentando en el proyecto y recomendando así los ensayos laboratorios, los CBR, el método tractor, ante la aplicación de la estabilización. Ya por último, vamos a presentar los últimos anexos que se demuestran los ensayos presentados. Como anteriormente dijo mi compañero, los ensayos de Marshall y al mismo tiempo los criterios de diseño estructurales, lo cual se está aplicando a esto. Eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego. Listo.